Peter, el chico de las pizzas. Capítulo 27. Potencial. La bolsa de papel crujió cuando Jason le entregó el almuerzo que había recogido para ellos antes. Un simple sándwich de delicatessen, del tipo que podrías conseguir en cualquier pequeña tienda que vendiera comida en Ciudad Gótica. Sabía divino para Peter, que no había comido nada sólido desde el día anterior. Se había derrumbado en su colchón tan pronto como llegaron a casa y se había despertado menos de una hora antes, sintiéndose aturdido pero descansado. Su garganta se había recuperado por completo de su encuentro con Ivy, todavía recordaba la sensación de las toxinas entrando en su sistema, el veneno quemando sus órganos, enterrándose en su pecho. Suspiró, cerrando los ojos brevemente. Jason tenía razón, necesitaba ser más cauteloso. Comieron en silencio, lo que le dio tiempo para mirar alrededor del edificio al que lo había llevado su amigo. Para su sorpresa, no habían ido a una de las áreas más peligrosas de la ciudad, sino al lado este de Old Gotham, donde los antiguos edificios industriales habían sido rehabilitados para convertirlos en parques, escuelas y unidades de vivienda. La mayoría de las zonas de construcción por las que habían pasado tenían el ahora familiar logo de Industrias Wayne. Por supuesto, no todas las plantas antiguas se habían visto afectadas por la moda arquitectónica, con una excepción que incluía la planta en la que se encontraban actualmente. Con un techo de grandes paneles de vidrio empañado y sólidas vigas de acero, solo la gruesa capa de polvo en el piso y la pintura descolorida a lo largo de las paredes mostraban que no estaba listo para abrir sus puertas nuevamente. Bueno, eso y el hecho de que toda la maquinaria se había ido, dejando atrás un espacio vacío decenas de veces más grande que los apartamentos de Jason y él juntos. Estaba sorprendentemente bien iluminado, incluso sin electricidad y a pesar de la gruesa capa de nieve que aún cubría el techo. El sol lo golpeaba justo en el ángulo correcto, lo que era un agradable respiro del frío y el viento exterior. Había estado dentro de lugares como este antes, cuando todavía protegía a la ciudad de Nueva York. Los edificios abandonados atrajeron todo tipo de atención, y no todo fue inofensivo. ¿Cuántos escondites tienes exactamente?, preguntó, demasiado curioso para quedarse callado. Originalmente había asumido que su nuevo amigo tenía antecedentes similares a los suyos, teniendo que abrirse camino en Ciudad Gótica con poco dinero y sin nadie que lo ayudara. Se estaba haciendo evidente que este no era el caso. En cambio, ahora se preguntaba cuánto había sido falta de fondos y cuánto había sido el deseo de permanecer bajo el radar. Sin embargo, si Jason realmente quisiera pasar desapercibido, probablemente debería deshacerse de esa bicicleta suya. Eso siempre se destaca cuando no está en medio de territorios infestados de pandillas. Incluso entonces, a pesar de la inquietante cantidad de armas y vehículos pesados a disposición de las redes criminales de la ciudad, nunca se había encontrado con algo tan memorable como la motocicleta negra monstruosamente grande. Algunos. Respondió su amigo, no sin antes enviarle una mirada mordaz, como para recordarle la noche anterior. Todavía estaba molesto por eso, lo cual era comprensible. Más que unos pocos, en realidad. Me sobró mucho dinero en efectivo y no lo gasté mucho, de verdad. Dinero que no había ganado de forma legal, sin duda. No había ninguna razón para hablar de eso ahora, o incluso para mencionarlo, pero el conocimiento de que su nuevo socio había estado involucrado una vez en tratos extremadamente turbios todavía le dolía un poco. No lo había esperado y era mucho para tragar. Suerte Parker, supuso. ¿Qué tal comprar un apartamento real? Peter señaló entre bocado y bocado. El sándwich estaba bueno, incluso ahora que su estómago se sentía más lleno. Carne fresca, verduras y la cantidad justa de especias. Le recordó a su lugar favorito, en el pasado. Tendría que preguntar de dónde procedía, sobre todo ahora que solo le faltaban unas horas para rellenar su billetera. Si tenía que luchar por Ivy y Arley, también podría darse el gusto de algo bueno con el dinero que ganó. Siguió hablando como pensaba, con la boca todavía medio llena, por lo que Mae lo habría regañado. Seguramente esto cuesta más que comprar unas cuantas habitaciones calle abajo. El rostro de Jason se torció, mostrando cuánto le importaba la idea de vivir en un lugar más grande que una habitación individual. Aparte de los hangares y las antiguas cadenas de montaje, tener su propio espacio obviamente no era algo que le importara mucho. Probablemente porque, como Peter había sospechado antes, quería pasar desapercibido. Después de todo, no hay motivos para que un capo del crimen en ciernes se ponga en peligro.
Él mismo había visto lo útil que podía ser tener un lugar al que recurrir, después de su desafortunado encuentro con los murciélagos. Aún así, muchos de los jóvenes delincuentes que había conocido en el pasado no tenían reparos en gastar sus ingresos ilegales para mejorar su calidad de vida. No todos lo hacían, pero, para alguien menor de 20 años como ellos, le había resultado bastante común. La comodidad y los lujos no parecían ocupar un lugar destacado en la lista de prioridades de su compañero justiciero. Tal vez era lo que uno necesitaba para erigirse como un criminal prominente en Ciudad Gótica. Parecía el tipo de ciudad que se comería vivo a un criminal inexperto, entre las docenas de villanos deambulando, las diversas pandillas y, por supuesto, el hecho de que toda una familia de luchadores contra el crimen había decidido instalarse allí. Bien podría ser que no hubiera más remedio que gastar hasta el último centavo en contingencias, armas y salidas de emergencia. De cualquier manera, esta siguió siendo una propiedad muy grande, muy bien ubicada y sin duda muy costosa. ¿Qué tan exitoso había sido su nuevo socio si podía pagar cosas como esta? Sin apartamentos. Jason dijo después de terminar su sándwich y arrugar el papel en su mano, haciéndolo rodar en una bola. No sirven de mucho para ellos en este momento. Y son más difíciles de mantener sin levantar sospechas. ¿Cuánto cuesta esto? Peter hizo un gesto hacia la habitación que los rodeaba, hacia las puertas, escaleras y escalerillas que conducían a oficinas ocultas y un área de trabajo más pequeña. Y también, ¿cómo es esto más fácil de ocultar que un apartamento? Su amigo sonrió de repente, divertido por su curiosidad, o quizás simplemente por la pregunta. Arrojó la bola de papel sobre su mano, apuntándola y arrojándola con éxito directamente a la bolsa de almuerzo abandonada, luego se giró para mirarlo. Estoy alquilando este lugar a una empresa, sonrió Jason, especializada en proyectos de desarrollo largos e inconclusos. No veo ningún proyecto en marcha. Peter casi había terminado con su propia comida y estaba tratando de quitarse las migas de una de las únicas camisas que le quedaban. Realmente necesitaba ir de compras. De nuevo. Sin máquinas. Todavía no ha pasado de las primeras etapas de planificación. Su amigo respondió, paseando. Es muy común, especialmente en Ciudad Gótica. Es difícil encontrar inversiones, especialmente si no quieres pasar por Wayne. Un familiar destello de disgusto en sus ojos cuando dijo ese nombre. Había historia allí, pero no una que fuera obvia o fácil de entender. Por supuesto, nadie espera que se construya nada allí, es un truco común. Es por eso que les pago para que se detengan. Una vez más, el joven metahumano miró a su alrededor, captando algunos rastros de que alguien había estado allí antes. Huellas en el polvo, marcas de neumáticos, las de la moto, sin duda. Ha habido máquinas allí recientemente, y un banco de trabajo. El lugar había sido vaciado y había permanecido sin uso durante al menos unos meses. Pero antes de eso, debe haber sido utilizado como base de operaciones, quizás cuando su amigo todavía estaba tratando activamente de escapar como un pícaro. Si es tan común, ¿cómo es que nadie lo ha investigado? Otra sonrisa, esta vez un poco engreída. Me aseguro de que suceda algo interesante aquí de vez en cuando, no lo suficiente como para merecer ser vigilado, pero lo suficiente para que encaje bien. Algunas transacciones de drogas, 1 o 2 redes de contrabando de vez en cuando. Si los arrestan, algo parece que todo cambia de manos. Parecía muy orgulloso de ello también. No tienen idea de quién es realmente el dueño del lugar. Peter lo miró fijamente durante un rato. Sabía que su amigo tenía un historial delictivo, pero aún así era inquietante escucharlo mencionarlo de una manera tan casual, especialmente ahora que habían acordado unirse como vigilantes. Decidió mantener la boca cerrada por ahora y se puso de pie, tirando el papel de regalo de su propio sándwich en la bolsa delgada. Podía sentir la mirada del otro adolescente mientras caminaba un poco, mirando el techo de cristal y la nieve derritiéndose arriba. Todo esto es muy interesante, comenzó, observando cómo se filtraban algunas gotas debajo de un panel agrietado. Pero asumo que no me trajiste aquí para hablar sobre cómo compraste el lugar. Se volvió hacia Jason, quien asintió con calma y se unió a él al pie de las escaleras junto a las que había decidido detenerse. La mayor parte de su ira de la noche anterior se había ido, y había vuelto a su comportamiento habitual de confianza. No le alegró saber que, de hecho, Peter no tenía una máscara antigas. Aparentemente, esa fue una sorprendente falta de previsión en Gotham, no es que él tuviera idea antes de que se lo dijeran, por supuesto. Por lo general, las toxinas dirigidas a los humanos normales lo afectaron de diferentes maneras únicas o significativamente más débilmente.
No había esperado encontrarse con alguien con la capacidad de cambiar la composición de un veneno al mismo tiempo que se liberaba. Las mutaciones y los poderes alienígenas se estaban volviendo más comunes en su antiguo universo, al menos cuando lo había dejado, pero no había sido nada comparado con lo que estaba viendo allí. Tienes razón. Su vecino asintió, llevándolo de vuelta al presente. Te traje aquí porque quiero verte en acción. El meta frunció el ceño, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. ¿Quieres? Sacudió la cabeza, confundido. ¿Qué quieres decir? Todavía no he actuado contra ninguno de los otros pícaros, explicó Jason, lo que cambiará pronto. Hasta entonces, estoy invitado a todos y cada uno de esos eventos en los que te gusta participar. Lo dijo con indiferencia, moviendo los hombros mientras se alejaba de la escalera. No me gusta participar en ellos. Peter protestó, lo cual era solo un poco cierto. No disfrutaba pelear, pero aún así fue su elección ir allí, y sabía que podría haber hecho frente a Ivy si realmente hubiera querido. El significado de la oración lo golpeó por completo entonces, y sus ojos se abrieron como platos. Espera. ¿Vienes esta noche? No esperaba una respuesta positiva y le tomó unos segundos registrar el asentimiento por lo que era. Estaré entre la multitud, en caso de que algo salga mal. Conozco algunas maneras de salir de allí. Sintió una ola de alivio inundarlo, sabiendo que no estaría solo esta vez. Por supuesto, él seguiría siendo el que lucharía y no habría nadie a su lado cuando se tratara de ganar, pero su amigo seguiría estando ahí. No solo eso, sino que habían escapado juntos del peligro antes y confiaba en que podrían volver a hacerlo. Podría ser demasiado optimista pensar que podrían alejarse de los pits en caso de una emergencia, pero era mejor que el temor que había estado hirviendo a fuego lento en su pecho desde que se había despertado. Gracias. Le sonrió a Jason, quien se dio la vuelta casi de inmediato, aclarándose la garganta. ¿Qué más se supone que debo hacer? El adolescente de cabello oscuro espetó de manera poco convincente. De todos modos, no quiero pasar toda la noche preguntándome si debería rescatarte, así que quiero verte pelear. La sonrisa de Peter se desvaneció ligeramente. Miró alrededor del gran espacio, comprendiendo de repente por qué este lugar de todos los escondites que aparentemente estaban a su disposición, fue el elegido por Jason. Un área amplia y abierta con un terreno uniforme y pocos obstáculos en el camino a lo largo de toda su longitud. Su intención era que fuera un campo de entrenamiento, un lugar en el que pudieran entrenar. Sacudió la cabeza en silencio, sabiendo que no tenía ningún deseo de ir en contra de la única persona que consideraba que estaba de su lado en este universo. Había luchado contra humanos regulares antes, y siempre tendía a terminar con al menos una o dos heridas en el costado de sus oponentes. Tienes mucha fuerza y bastante velocidad. El ex pícaro continuó, sin mirarlo a la cara y, por lo tanto, extrañando la incomodidad que sabía que tenía que estar allí. Pero no los he visto pelear uno a uno antes, lo cual necesito hacer antes de que salgamos. Si terminamos teniendo que encontrar una salida esta noche, prefiero saber qué esperar. ¿Cómo podía explicar, de una manera amable, que no quería lastimar a su amigo por accidente? Sintió que decirlo demasiado honestamente sería doloroso, pero era verdad. Jason obviamente tenía experiencia cuando se trataba de pelear, pero no era un meta. Había entrenado con otros antes, algunas veces, pero los Vengadores hacía tiempo que habían dejado de invitarlo a las sesiones de práctica y ya habían pasado años. Incluso entonces, se había emparejado principalmente con los más poderosos y experimentados de sus colegas, aquellos que podían mantenerse al día con sus habilidades. Incluso si lograba contener su fuerza, siempre existía el riesgo de, su sentido arácnido hormigueó, advirtiéndole justo a tiempo para que girara hacia un lado, esquivando una patada que habría aterrizado directamente en su nariz si no hubiera reaccionado. El pie pasó a unos centímetros de su cara y olió a metal en las gruesas suelas, que le habían parecido completamente normales hace solo unos momentos. Algo había estado amortiguando el olor, tal vez un tipo de pintura. Incluso sin una superfuerza detrás, una patada de botas como esa tenía el potencial de romperle la piel, como mínimo. Trató de hablar, cancelar la improvisada sesión de entrenamiento, pero ya estaba atrapado en el momento, y todo lo que podía hacer ahora era esquivar y contenerse tanto como podía. En lugar de tropezar, Jason siguió atacando, trayendo su pierna hacia atrás en un arco, con el talón blindado apuntando a la cabeza de Peter. El meta alzó los brazos, bloqueando fácilmente el golpe. Empujó contra el tobillo del otro chico, teniendo mucho cuidado de no poner demasiada fuerza detrás del empujón.
Jason retorció el empujón, dándose la vuelta y golpeando el dorso de su mano donde sus sienes habían estado un latido antes. No se contuvo, acercándose a él con todo lo que tenía y sin darle ningún espacio para hablar o protestar. Su velocidad superior le permitió esquivar o bloquear fácilmente cualquier cosa que su amigo intentara contra él y no tuvo problemas para mantenerse firme cuando se enfrentaron en una competencia de fuerza. No se atrevió a devolver el golpe, no queriendo romperse un hueso o romperse una costilla accidentalmente, pero se mantuvo unos pasos por delante en todo momento. Trató de poner espacio entre ellos, solo para cerrarlo en momentos y verse obligado a evitar otro aluvión de golpes o una patada particularmente viciosa. A pesar de esto, no pudo evitar sentirse impresionado. Era increíble lo rápido que podía moverse Jason sin el uso de ningún poder meta. Cada uno de sus golpes fue suave y, si hubieran sido igualados, sin la ayuda de mutaciones, no había duda de quién habría ganado el encuentro. Tal como estaban las cosas, seguía siendo dolorosamente fácil para Peter deslizarse y esquivar los intentos de su amigo de llegar a él. Podía ver que había una gran brecha entre sus respectivos niveles de habilidad, pero sus propios poderes le permitieron salvarla y superarla sin pensarlo dos veces. Lo hizo sentir un poco mal, sintió un hormigueo en el cuello y rodó bajo un puñetazo que fácilmente podría haberle destrozado la barbilla si fuera un adolescente normal. Se hizo a un lado, listo para esquivar la patada en la cintura que veía venir y, sintió que algo empujaba su hombro, justo cuando el pie que pensaba que iba a por su abdomen golpeó la parte posterior de su tobillo. Estaba tan sorprendido por el cambio de ritmo que se encontró cayendo hacia atrás, solo para ser agarrado por dos manos poderosas y retorcido en una garra. Esto no era un problema, solo tenía que usar un poco de su fuerza para liberarse, lo suficiente como para no correr el riesgo de lastimar a nadie, pero también, un brazo alrededor de su cuello, una mano agarrando su cabeza. Si me tuerzo, dijo Jason con calma, estás muerto. No era cierto. Los huesos de Peter eran más fuertes que los de un humano normal, y dudaba que pudieran matarlo tan fácilmente, pero mantuvo la boca cerrada, sin fuerzas y esperando que fuera suficiente para que la pelea terminara. Afortunadamente, Jason lo soltó inmediatamente después de eso, ayudándolo a ponerse de pie con una sonrisa de disculpa. Sorprendentemente, parecía apenas sin aliento. Después de lo que debieron haber sido minutos de pelea a una velocidad e intensidad que solo unos pocos atletas de clase mundial podían alcanzar, sus mejillas estaban solo un poco más rojas de lo normal y su corazón ya se estaba ralentizando a su ritmo normal. Si la precisión de sus golpes no lo había hecho obvio antes, esta era otra indicación de que estaba más que acostumbrado a este nivel de combate. Ser tan hábil en la lucha a una edad tan temprana sugería algo muy oscuro, algo que Peter había encontrado antes, en el pasado de algunos de sus antiguos aliados. Se estremeció. Ciudad Gótica era ciertamente un lugar peligroso. Otra pieza del rompecabezas se deslizó en su lugar y casi pudo ver la imagen final. Sin embargo, no tenía sentido concentrarse en eso ahora, especialmente no cuando su amigo comenzó a hablar, pareciendo y sonando gravemente serio. No puedes subestimarme, simplemente porque no soy un meta. Jason dijo, señalándolo, tono tranquilo a pesar de sus palabras. Si hubiera tenido un arma escondida, estarías muerto 4 veces, y no soy el luchador más eficiente que puedes encontrar en Gotham. Peter no habló todavía, sin saber cuán honesto quería ser. Era más que capaz de esquivar las balas, si usaba toda su velocidad, pero era cierto que había bajado la guardia. Si hubiera estado peleando contra un meta, eso podría haber sido un error grave, pero, tal como fue, solo tenía su propia actitud para culpar. No había sido lo suficientemente cuidadoso. No, había subestimado a su oponente, se dejó llevar por un ritmo de esquivar y bloquear, volviéndose predecible. Si lo hubiera intentado, podría haber derrotado fácilmente al otro adolescente. El problema era que no lo había intentado. No quería usar sus poderes contra alguien que le gustaba, no si no llevaba algún tipo de armadura. Jason vestía sus habituales jeans, camisa negra y chaqueta de cuero. Si recibía un puñetazo de él, fácilmente podría romper un hueso, y ese era el mejor de los casos. Este era un riesgo que Spider-Man podía correr, aunque prefería evitarlo con el uso de sus redes. Fuera del traje, la mera idea de enfrentarse a alguien así lo incomodaba. Le recordó su primera pelea en los pits, los matones callejeros a los que tuvo que enfrentarse incluso antes, lo fácil que había sido someterlos a todos, convertirlos en pulpa. Podría haber matado a alguien, en aquel entonces. Pero Jason era más hábil que ellos, ¿no?
Sin embargo, no podía olvidar el ruido que habían hecho sus huesos al romperse, el golpe de carne contra carne y el olor a sangre. No quería que volviera a suceder, especialmente a alguien que le gustaba. Esa mirada y Jason escupió en el suelo. No lo entiendes. Reprimirse no es una opción en Ciudad Gótica, a menos que quieras morir. Parecía genuinamente enojado, aunque no lo miró. No me matarías. Peter replicó, sabiendo que tenía razón. ¿Y de qué serviría romperte los huesos incluso antes de que empecemos? Sus palabras no ayudaron, solo causaron que las cejas del otro chico se fruncieran aún más. Créeme, niño, hay muchas cosas en Gotham que podrían hacer que me vuelva en tu contra. Las toxinas ni siquiera son la única opción en esta maldita ciudad. Parecía molesto, frustrado. He conocido gente tan rápida y fuerte como tú, y tienen mejor técnica. Hasta ahora has tenido suerte, pero no siempre será así. Necesitas escucharme antes de que sea demasiado tarde. He tenido entrenamiento antes. Protestó, recordando las horas pasadas con los Vengadores, pasando por ejercicios y simulacros de combate. No había sido mucho, pero le había enseñado movimientos sólidos, que había usado muchas veces durante sus años de lucha contra el crimen. Y estás subestimando cuántos golpes puedo soportar. Puedo decir que has tenido algo de entrenamiento. Jason asintió. Pero también puedo decir que no fue consistente, y no te enseñó mucho más allá del juego de pies adecuado y algunas formas básicas. No es que las hayas usado, por supuesto. Se acercó, ahora con las manos en los bolsillos. Te dejas abierto y no buscas señales obvias. Confías en tus instintos y, aunque eso generalmente es bueno, también te dificulta debido a tu falta de experiencia. Podrías ganar contra mí, si lo intentaras, pero te contienes tanto que intentarlo ni siquiera es una opción. No soy. Peter cerró la boca justo antes de dejar escapar que tenía más años de lucha en su haber de los que había admitido. Aún así, era bastante incómodo tener que escuchar sus habilidades tan minuciosamente. Era cierto que tenía más experiencia usando todas sus habilidades juntas, especialmente sus redes, pero tampoco era un principiante. Podía sentir la preocupación en su amigo, entendía por qué pensaba que era necesario que él practicara, pero nunca había tenido que hacerlo en el pasado. Y mira lo bien que lo has estado haciendo aquí. El pensamiento extraviado se abrió paso por encima de todos los demás, recordándole el fuego, los edificios derruidos y las heridas que había sufrido al luchar contra Orca. Tuvo que recurrir a golpearla sin piedad, no había visto otra salida. ¿Y si hubiera conocido sus puntos débiles, si hubiera aprendido a derrotar a las personas sin tener que romperlas o ensartarlas con sus redes? Se miró las manos, sabiendo que se había enfrentado a dioses y monstruos con ellas, pero también recordando cuánto de su supervivencia había sido gracias a las acciones de otros o a su propia suerte. Había luchado bien por sí mismo, sabía que era bastante inteligente. También se había equivocado y tuvo que ver morir a mucha gente a lo largo de los años. Siempre había pensado que su constante salir y enfrentarse a los criminales era suficiente para mantenerse alerta, pero incluso él podía decir que había una gran diferencia entre confiar en su fuerza y el nivel de habilidad de su amigo. Te ayudaré con eso, así que no será un problema por mucho tiempo. Jason palmeó su hombro. Sé un par de cosas sobre artes marciales. Serás aterrador cuando termine contigo. Todavía no voy a golpearte. Peter negó con la cabeza, las manos convirtiéndose en puños. Incluso si estaba en conflicto, no se sentía bien. No quería lastimar a su único aliado. No lo entiendes. Esto también es algo en lo que podemos trabajar. El adolescente mayor sacó las manos de su chaqueta y sonrió, la ira ya se desvanecía. Toma. No te muevas, ¿de acuerdo? El meta abrió la boca, confundido. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, obtuvo su respuesta. El puño de Jason se disparó hacia arriba, justo a sus ojos. Su cuerpo le gritaba que esquivara, diera un paso o rodara fuera del camino, al menos bloquearlo. Las palabras de su amigo lo mantuvieron atrapado en su lugar. ¿Qué tipo de lección se suponía que eso le enseñaría? ¿Fue algún tipo de castigo por ser demasiado confiado? ¿Una forma de vengarse de él después de lo que pasó con Ivy? En lugar de estrellarse contra su rostro como debería haberlo hecho, la mano se detuvo en el último momento posible, los nudillos rozaron su piel. Toda la fuerza se había desvanecido, o tal vez se había retirado. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo, aliviado de no haber sido golpeado después de todo, aunque probablemente no habría dolido mucho.
Había esperado que el golpe conectara, parecía indistinguible de todos los demás que había esquivado, unos minutos antes. Con solo una técnica básica, careces de control. Jason continuó, dejando que su brazo volviera a caer a su costado. Parecía completamente despreocupado por lo que acababa de suceder. Saber que no tienes control afecta tu confianza y te lleva a situaciones como la anterior. Te contienes más de lo necesario, te abres a fintas y trampas. ¿No es eso solo contenerse también? Los ojos de Peter se posaron en el puño ahora relajado. Te detuviste de golpearme. Otro golpe vino tan pronto como las palabras salieron de su boca. Este no se detuvo, manteniendo su velocidad y fuerza hasta que golpeó su pecho, donde empujó sin causar daño. Uno de los golpes más débiles que jamás había sentido. Sin embargo, parecía tan amenazante. La diferencia, dijo Jason con calma, es que confío en mí mismo para controlar mi fuerza. Se encogió de hombros y dio un paso atrás. No es lo único. Incluso con tu velocidad, te mueves más de lo necesario, y el movimiento inútil nunca es bueno. Podría decirte más si realmente trataras de defenderte, por supuesto. Peter sabía que no había sido entrenado por mucho tiempo en ningún tipo de estilo de lucha. Las lecciones que tuvo en el pasado estaban más destinadas a servir en caso de una emergencia o además de su lanzamiento de telaraña que para abarcar todo. Conocía formas sólidas y básicas de patadas, puñetazos y otros tipos de golpes, pero todos habían sido incorporados en un conjunto bastante ecléctico de balanceo, salto y uso del terreno a su favor. Nunca antes lo había obstaculizado, pero estaba en un punto en el que tenía que luchar sin ninguna de sus herramientas, al menos en los picks. Ahora que había sucedido una vez, no podía evitar pensar que podría volver a ocurrir en el futuro. Tenía que mantener a Spider-Man y Peter, el repartidor, como dos personas diferentes a la vista del público. Incluso si su personalidad civil comenzaba a atraer una atención no deseada, no podía usar sus trucos habituales para lidiar con eso. Tendría que aprender otras habilidades para mantenerse al día, especialmente si alguno de los pícaros decidía que estaba interesado en él, lo que estaba empezando a temer que pudiera suceder. Así que aquí estaba, teniendo que escuchar mientras Jason explicaba cómo planeaba familiarizarlo con diferentes filosofías de lucha y cómo necesitaba perder su aprensión de golpear a los humanos normales. Según él, vacilar en el momento equivocado podría ser mortal en Gotham, sin importar a quién te enfrentes. No es solo eso, continuó el joven, muchos meta aquí convirtieron sus poderes en un negocio. Eso significa que están mejor capacitados, equipados y experimentados de lo que cabría esperar, y los más viejos entre ellos están muy por encima de su nivel. Parecía estar hablando por experiencia y no hubo dudas en su evaluación. Por supuesto, no conocía el alcance total de los poderes de Peter y no tenía idea de que se derivaban de los de una araña, pero el tono serio en la voz de su compañero fue suficiente para que se preocupara. Trató de imaginar a alguien tan fuerte, tan rápido como él, combinado con un entrenamiento intenso. Incluso sin su durabilidad, flexibilidad y capacidad para adherirse a cualquier superficie, sería un enemigo aterrador. Se había enfrentado a algunas personas así en el pasado. Nunca había sido una experiencia divertida. ¿Cómo pueden seguir el ritmo los otros vigilantes, entonces? Preguntó, ahora sintiéndose más abierto a la idea de recibir capacitación adicional. Depende. Algunos vigilantes son increíblemente poderosos, del tipo que tú y yo ni siquiera podríamos tocar sin algún tipo de trampa. Superman debe ser uno de esos. Internet lo había hecho parecer una especie de dios, poderoso por encima de todos los demás en este planeta. No era el único, por lo que recordaba. Esta versión de la Tierra fue sede de una gran cantidad de individuos poderosos. Más que los suyos propios, o al menos eso creía. Algunos usan tecnología, drogas, cualquier cosa para tener una ventaja. Jason enumeró. Muchas personas inteligentes sobreviven de esa manera, en realidad. Tony había sido similar a esos, con sus trajes. Los murciélagos también eran un poco así, con sus enormes vehículos y los artilugios que habían estado usando la última vez que se vieron. En Ciudad Gótica, estar preparado para todo y conocer el terreno suele ser lo mejor que puedes hacer. La mayor parte del tiempo, te mantendrá con vida. Eso obviamente se aplicaba a él, con la cantidad de escondites que el joven tenía a su disposición. Incluso sonrió mientras lo decía, probablemente pensando que era la opción más sabia entre todos ellos. Jason se tomó un descanso de su discurso para beber de una de las botellas de agua que había traído junto con su almuerzo. Le arrojó uno a Peter desde el otro lado de la habitación y siguió bebiendo.
El sol todavía estaba alto sobre el techo, pasarían varias horas antes de que tuvieran que salir para sus entregas. Tuvieron tiempo para hablar más, y se estaba volviendo obvio hacia dónde se dirigía la conversación. Tienes mucho potencial. Puedes vencerme tal como eres ahora. Pero creo que ambos sabemos que te vendría bien un poco de entrenamiento, y no puedo ayudarte con eso hasta que al menos intentes defenderte. Peter suspiró, comprendiendo a qué se había dirigido todo el discurso. Bajó su botella y frunció el ceño, limpiándose la boca. ¿Vas a hacer que te golpee, ahora? Sí. Jason asintió. Y así lo hizo.